Capítulo 9. Los conceptos forman una clase especial de representaciones, propias exclusivamente del espíritu humano, y que difieren radicalmente de las presentaciones intuitivas estudiadas hasta aquí. No podemos obtener un conocimiento intuitivo y realmente evidente de su esencia, su conocimiento será siempre abstracto y discursivo. Sería, pues, extravagante pretender que fuesen demostrados experimentalmente los conceptos, si por experiencia se entiende el mundo exterior y real, que no es más representación intuitiva, como lo sería querer que se presenten a nuestras miradas o a nuestra imaginación como objetos perceptibles. No podemos hacer más que pensarlos, pero no percibirlos, y solo los resultados que el hombre puede producir con su concurso son verdaderos objetos de experiencia. Estos resultados son el lenguaje, la conducta sistemática y premeditada y la ciencia, con todas sus consecuencias. El lenguaje, como objeto experiencia exterior, no es evidentemente más que un telégrafo muy perfecto, que transmite signos arbitrarios con la mayor rapidez y con los matices más delicados. Pero ¿cuál es el sentido de estos signos? ¿Cómo se opera su interpretación? ¿Será, acaso, que mientras otro nos habla, traducimos instantáneamente sus palabras en imágenes de la fantasía que se mueve y vuelan delante de nuestros ojos con la rapidez del relámpago, que se encadenan, se modifican y se dibujan a medida que van llegando las palabras y al compás de sus accidentes gramaticales? ¿Qué tumulto habrá entonces en nuestra cabeza mientras escuchamos un discurso, o durante la lectura de un libro? Mas no pasa nada de esto. El sentido de las palabras se comprende directamente y se entiende con exactitud y de una manera precisa, sin que, por lo regular, se produzcan imágenes en la fantasía. La razón es quien habla aquí a la razón, sin salirse de sus dominios, lo que transmite y lo que recibe sus nociones abstractas, percepciones no intuitivas, creadas de una vez para siempre y relativamente poco numerosas, comprenden, abrazan y representan los innumerables objetos del mundo real. Esto es lo único que explica por qué el animal no puede hablar ni comprender, aunque posea como nosotros el aparato del lenguaje y las representaciones intuitivas. Es precisamente porque las palabras designan esta clase especial de representaciones cuyo término correlativo en el sujeto es la razón, y que no tienen para el animal sentido ni valor alguno. Vemos, pues, que el lenguaje, como todos los demás fenómenos atribuidos a la razón, y cuanto distingue al hombre del animal, se explica por un único y simple origen, los conceptos, que son, no las representaciones individuales en el tiempo y el espacio, sino las representaciones abstractas, no intuitivas, generales. Solo en casos aislados pasamos de los conceptos a la intuición, nos formamos entonces imágenes de la fantasía a título de representaciones perceptibles de conceptos, a los cuales con todo no son jamás adecuadas. He explicado esto detenidamente en mi disertación sobre el principio de razón, capítulo 28, y no he de repetirlo aquí. Puede compararse lo que allí expuse con lo que dice Hume en el 12º de sus Philosophicae Lasa YS, página 244, y Eder en la métrica, libro malo, por cierto, primera parte, página 274. La idea platónica que nace de la unión de la fantasía con la razón, formará el objeto principal del tercer libro de la presente obra. Aunque los conceptos difieren totalmente de las representaciones intuitivas tienen, sin embargo, con ellas una relación necesaria, sin la cual no existirían y que constituye, por consiguiente, su sustancia y su esencia entera. La reflexión es forzosamente una copia, una reproducción de su prototipo, el mundo perceptible, aunque esta reproducción sea de una índole especial y esté formada de una materia muy heterogénea. Así, se puede llamar con exactitud a los conceptos representaciones de representaciones.
también el principio de razón tiene aquí una forma especial. Así como hemos visto que cada una de las formas bajo las cuales domina dicho principio en esta o la otra clase de representaciones, constituye toda la esencia propia de la clase a que corresponde, en cuanto a representación, de tal manera que el tiempo no es totalmente más que sucesión y ninguna otra cosa, el espacio posición y nada más que esto, y la materia causalidad únicamente, así también toda la esencia de las nociones, es decir, de la clase de las representaciones abstractas no consiste más que en la relación expresada con estas representaciones por el principio de razón, y como esta relación es la del principio de conocimiento, se sigue de ahí, que toda la esencia de la representación abstracta está en su relación con otra representación que forma su principio de conocimiento. Esta segunda representación puede, a su vez, ser un concepto o representación abstracta y hasta puede tener también un principio de conocimiento abstracto. Pero esta serie no puede prolongarse así hasta lo infinito y la cadena de los principios de conocimiento debe acabar finalmente en un concepto que tenga su principio en el conocimiento intuitivo. El mundo de la reflexión descansa por completo sobre el mundo de la intuición, como sobre su principio de conocimiento. Las representaciones abstractas difieren de las representaciones intuitivas en que a estas últimas solo las pide el principio de razón que se relacionen con otra representación de la misma clase, mientras que a las primeras las exige finalmente que guarden relación con una representación de diferentes clases. Se ha dado, con preferencia, el nombre de abstractas a esas nociones generales que, como acabamos de ver, no se enlazan inmediatamente con el conocimiento intuitivo sino solo por mediación de uno o varios conceptos y, por el contrario, se llaman concretas las que tienen su principio inmediato en el mundo intuitivo. Esta última denominación se aplica muy impropiamente a las nociones que designa, pues son en realidad igualmente abstractas y no representaciones intuitivas. Pero, aunque estas dos denominaciones se derivan de un conocimiento muy vago de la diferencia que deben expresar, pueden conservarse con la reserva que queda consignada. Como ejemplos de la primera especie, es decir, como nociones abstractas, en el sentido absoluto de la palabra, podemos citar conceptos como los siguientes: relación, virtud, investigación, comienzo, etc. Ejemplos de la segunda especie, o sea de conceptos denominados impropiamente concretos, son las nociones, hombre, piedra, caballo. Si la imagen no fuera exagerada y no se prestase por eso a ser tomada en broma, se podría decir que las nociones concretas son el entresuelo de la reflexión y las nociones abstractas los pisos superiores. No es propiedad esencial del concepto, como se pretende por lo común, la de abrazar muchas nociones, es decir, haber muchas representaciones intuitivas, o abstractas, si se quiere, que estén en el concepto en la relación de principio de conocimiento o, dicho, en otros términos, que se piensen al mismo tiempo que se piensa el concepto. Esta no es más que una propiedad secundaria y derivada, que no siempre hay necesidad de que existan en realidad, aunque debe existir siempre en posibilidad. Tal propiedad dimana de que el concepto es la representación de una representación, es decir, que debe toda su esencia a su relación con otra representación, pero con el concepto no está representación misma, y lo que es más, como ella corresponde por lo común a otra clase, quiero decir, que suele ser intuitiva, y puede tener, por consiguiente, atributos de espacio, de tiempo u otros. En general muchos que no son percibidos al mismo tiempo que el concepto, resulta que muchas representaciones que se diferencian entre sí por cualidades accidentales, pueden ser expresadas por el mismo concepto o concentradas en él. Pero esta propiedad del concepto de valer para muchos objetos no es esencial, sino accidental. Puede haber conceptos que no se apliquen más que a un solo objeto real y que sin embargo no dejen de ser por esto abstractos y generales, y no representaciones individuales e intuitivas,
tales, por ejemplo, la idea que se tiene de tal ciudad, conocida solo por la geografía, aunque este concepto no se refiere más que a dicha ciudad, sería posible que conviniera a muchas otras, diferentes entre sí bajo ciertos aspectos. No tiene generalidad un concepto por ser abstracción de muchos objetos, sino al contrario, la generalidad, es decir, la cualidad de no determinar lo particular, que le es esencialmente propia, como representación abstracta de la razón, es lo que hace que puedan ser comprendidos objetos diferentes en un mismo concepto. Resulta de lo anterior, que todo concepto, por lo mismo que no es una representación intuitiva, sino abstracta y por tanto determinada solo en parte, tiene lo que se llama un alcance, una extensión, una esfera, aun en el caso en que no haya más que un solo objeto real a que corresponda. La esfera de cada concepto tiene siempre algo de común con la de otros, es decir, que se comprende en parte en el primer concepto la misma cosa que en el segundo y viceversa. Se comprende en parte en el segundo lo mismo que el primero. Sin embargo, cuando se trata realmente de dos conceptos diferentes, cada uno de ellos, o por lo menos uno, contiene algún elemento que no está contenido en el otro. Esta es la relación que hay entre todo sujeto y su atributo. Reconocer esta relación se llama juzgar. Una de las ideas más felices ha sido la de representar dichas esferas de los conceptos por medio de figuras geométricas. La invención primera se remonta a G. Plouquet, que se valía de cuadrados. Lambert, con ser posterior, no empleaba más que líneas combinadas de diversos modos unas con otras. Euler llegó a la perfección empleando círculos. No sé decir de dónde proviene esa analogía tan perfectamente entre las relaciones de los conceptos y las de estas figuras geométricas. Sea como quiera, para la lógica es de gran resultado el que las relaciones de los conceptos puedan ser representadas todas gráficamente, hasta en lo relativo a su posibilidad, es decir a priori. Examinemos estas figuras. Primera figura. Las esferas de dos conceptos son iguales una a otra. Ejemplo, el concepto de necesidad y resultado de una causa determinada, o bien el de rumiantes y el de bisulcos, o el de animales vertebrados y el de animales de sangre roja, aunque sobre esto podría haber discrepancia a causa de los anélidos. Estos conceptos son convertibles uno en otro. Se representan por un solo círculo que los designan indiferentemente a los dos. Segunda figura. La esfera de un concepto abraza por completo la de otro. Tercera figura. Una esfera abraza dos o varias que se excluyen y llenan al mismo tiempo la esfera. Cuarta figura. Dos esferas abrazan cada una parte de la otra. Quinta figura. Dos esferas contenidas en una tercera sin llenarla. Este último caso es el de todos los conceptos cuyas esferas no tienen nada de común directamente, pues siempre están comprendidos en un tercer concepto muy vasto tal vez. Tales son las combinaciones a las cuales pueden reducirse todas las relaciones de los conceptos entre sí. De ellas pueden deducirse todo el estudio de los juicios, de su conversión, contraposición, reciprocación y disyunción, esta última según la tercera figura, así como las propiedades de los juicios sobre las cuales fundaba Kant las supuestas categorías del entendimiento. Hay que exceptuar, sin embargo, la forma hipotética, que no es una combinación de simples conceptos, sino de juicios, y el modo, de que hablaremos explícitamente en el apéndice, así como de todas las propiedades de los juicios que han servido de base a las categorías. Debemos añadir, respecto de las combinaciones posibles de los conceptos, que pueden combinarse nuevamente entre sí, de diversas maneras, por ejemplo, la cuarta figura con la segunda, cuando una esfera,
que contiene a otra en todo o en parte, esta a su vez contenida enteramente en una tercera, entonces únicamente es cuando las tres representan el silogismo en su primera figura, es decir, ese encadenamiento de juicios que nos permiten reconocer que un concepto, comprendido en todo o en parte dentro de un segundo concepto, lo está también en un tercero que comprende al segundo, y lo mismo el razonamiento contrario, la negación, cuya representación gráfica puede evidentemente consistir en dos esferas conjuntas que no se hallan situadas en una tercera. Cuando muchas esferas se enlazan de este modo producen largos encadenamientos de silogismo. Esta representación esquemática de los conceptos, aplicada ya muy bien en diferentes tratados, pueden servir de fundamento a toda la teoría de los juicios y de los silogismos, lo cual facilita y simplifica mucho su enseñanza. Todas las reglas de la lógica pueden ser comprendidas, deducidas y explicadas de esta manera, con arreglo a su origen. Mas no es necesario cargar con todas estas reglas la memoria, puesto que la lógica no tiene más que un interés teórico, sin utilidad práctica para la filosofía. Podrá decirse que la lógica se relaciona con el discurso como el bajo fundamental con la música, o tomando la cosa menos rigurosamente con la ética con la virtud o la estética con el arte, pero, con todo, debemos recordar que nadie se ha hecho artista todavía por el estudio de la estética, ni por el estudio de la moral se adquiere un noble carácter, que muchos antes de Rameau se componía buena y hermosa música, que no hay necesidad de poseer la clave del bajo fundamental para sentirlas disonancias, y en fin, que tampoco necesitamos de la lógica para no dejarnos inducir en error por los paralogismos. Sin embargo, hay que convenir en que el conocimiento del bajo fundamental es de la mayor utilidad, sino para la crítica, al menos para la composición musical. Asimismo la estética y la ética pueden tener en la práctica, si bien en menor grado, alguna utilidad, principalmente de carácter negativo. No se les puede negar en absoluto todo valor práctico, pero no puede decirse lo mismo de la lógica, que no es más que la ciencia en abstracto de lo que cada cual sabe en concreto. Esto hace que se necesiten tan poco las reglas de la lógica para no dejarse alucinar por un razonamiento falso, y que se apele tan poco a ellas para formar razonamientos verdaderos. El lógico más versado en su ciencia las deja por completo a un lado cuando discurre realmente. La razón de ello es esta: toda ciencia se compone de un sistema de verdades generales, y por lo tanto abstractas, de leyes y de reglas concernientes a cierto orden de hechos. Cada caso particular de este género que se presenta, está determinado siempre según estas nociones generales, cuya autoridad se establece de una vez para siempre. Pues es infinitamente más fácil aplicar una regla general que estudiar cada caso aislado desde su origen y separadamente, en atención a que la noción abstracta y general, una vez adquirida, está más a nuestro alcance que la indagación empírica de lo particular. Pero con la lógica pasa todo lo contrario. Es la ciencia general de los procedimientos de la razón reconocidos por un estudio que hace esta facultad de sí misma y por una abstracción de todo su contenido, y formulados en leyes. Mas como la razón posee estos procedimientos necesariamente y por esencia, no se apartará jamás de ellos cuando se vea abandonada a su propio impulso. Será, por lo tanto, más fácil y más seguro dejar conducirse a sí misma, según su naturaleza, que imponerle, bajo la forma de una ley extraña y exterior, una ciencia que ha sido necesario abstraer antes de esos mismos procedimientos. Esto es lo más fácil a causa de que, si en las demás ciencias, la regla general es más cómoda que el examen del caso particular, en sí y aislado, a la inversa, en el discurso, el procedimiento que emplea necesariamente la razón en cada caso determinado, es siempre más fácil para nosotros que la regla general abstracta, puesto que lo que discurre en nosotros es la razón misma.
Es lo más seguro también, pues un error puede deslizarse más fácilmente en una ciencia abstracta, o en su aplicación, que no darse el caso de que funcione la razón contra su esencia y naturaleza. De ahí viene esta particularidad de que, mientras en las demás ciencias la regla es lo que declara la verdad del caso particular, en la lógica, por el contrario, se comprueba siempre la regla con el caso particular. Y el lógico más experto, cuando en un caso dado saca una conclusión distinta de la que indica la regla, buscará siempre la falta en esta y no en la conclusión. Querer hacer un uso práctico de la lógica significaría querer deducir de las reglas generales, y con gran trabajo, lo que en cada caso particular conocemos inmediatamente y con la mayor certeza. Sería como si para andar se quisiera tomar antes consejo de la mecánica o para digerir de la fisiología. El que aprende la lógica con un fin práctico, es comparable a un hombre que quisiera enseñar al castor a construir su vivienda. Pero, aunque no sea de ninguna utilidad práctica, debemos conservar, sin embargo, la lógica por el interés filosófico que ofrece, como conocimiento especial de la organización y de la actividad de la razón. Como ciencia completa, independiente perfecta en sí, cuidadosamente estudiada y enteramente segura, tiene derecho a ser tratada científicamente por sí misma, con independencia de cualquiera otra, y hasta a ser enseñada en las universidades. Pero no adquiere su pleno valor más que por las relaciones que la unen con el cuerpo general de la filosofía en el estudio del conocimiento y especialmente del conocimiento racional y abstracto. Por esto, su enseñanza no debería tener la forma, tan marcada, de una ciencia dirigida hacia la práctica, ni debería contener tan solo reglas formuladas para enseñar a trastocar exactamente los juicios, a sacar conclusiones, etc., más bien debería aspirar a dar a conocer la naturaleza de la razón y del concepto, y a aplicar detenidamente el principio de la razón de conocimiento, pues la lógica no es más que una paráfrasis de él, y aún, hablando con propiedad, solamente en el caso en el que el principio que establece la verdad de los juicios no es empírico o metafísico, sino lógico o metalógico. Un curso de lógica debería mostrar, junto al principio de la razón de conocimiento, las otras tres leyes fundamentales del pensamiento, tan cercanas a este principio, a saber, los juicios que tienen verdad metafísica, para presentar así todo el procedimiento técnico de la razón. La esencia del pensamiento, propiamente dicha, o sea la esencia de los juicios y de los silogismos, debe de ser explicada, según lo expuesto, por medio de esquemas gráficos, por encadenamientos de esferas de conceptos, y de este trazo deben deducirse por construcción todas las reglas de los juicios y de los silogismos. El único uso práctico que puede hacerse de esta ciencia en una discusión es demostrar al adversario no tanto sus paralogismos reales como sus sofismas premeditados, designándolos con su nombre técnico. Sin embargo, al rechazar así toda dirección práctica de la lógica y al no conceder importancia más que a su conexión con el conjunto de la filosofía, como un capítulo de esta, no pretendemos decir que su estudio deba ser menos cultivado al presente, pues en nuestros días todo hombre que no quisiera permanecer en la ignorancia de las materias más esenciales y quedar confundido en la multitud de los espíritus de corto alcance, necesita estudiar la filosofía especulativa, con tanto mayor motivo, cuanto que el siglo XIX es filósofo. No queremos significar con esto que posea una filosofía, ni que la filosofía domine en él, sino solamente que está preparado para ella y, por consiguiente, ávido de poseer alguna. Este es un signo de elevada cultura intelectual, y marca un punto bien preciso en la escala de la civilización de los tiempos. Por mínima que sea la utilidad empírica de la lógica, no cabe duda, sin embargo, de que fue inventada con un fin práctico. Me explico su origen de la siguiente manera.
cuando entre los elásticos, los megarenses y los sofistas se desarrolló cada vez más, hasta convertirse en manía, la afición a disputar, la confusión en que de ordinario degeneraba cada disputa, debió de hacer sentir bien pronto la necesidad de una marcha metódica, como guía, para la cual necesitaba establecer una dialéctica científica. La primera cosa que hubo de comprenderse fue, que las partes contendientes debían estar de acuerdo sobre cierta proposición a la cual tendría que acomodar durante la disputa los puntos litigiosos. El comienzo del procedimiento metódico consistió en enunciar categóricamente estas proposiciones, admitidas de común acuerdo, poniéndolas a la cabeza de toda investigación. Al principio, estas proposiciones no se referían más que a la parte material de la investigación. Pero se advirtió muy pronto que, hasta en la manera de referirse a la verdad reconocida en común y de deducir de ella las afirmaciones, se seguían ciertas formas y ciertas leyes, sobre las cuales, sin necesidad de acuerdo previo, no había nunca discrepancia, de donde se dedujo que debían constituir la marcha esencialmente propia de la razón y el procedimiento inherente a ella, la parte formal del examen razonado. Aunque estas formas no estuviesen expuestas a la duda ni a disentimiento, algún cerebro sistemático hasta la pedantería entendió que había de ser de excelente efecto y había de parecer el colmo de la dialéctica metódica el enunciar en proposiciones abstractas estas fórmulas del arte de disputar, esta marcha siempre regular de la razón, y tuvo la idea de colocar tales proporciones a la cabeza de la tesis, como aquellas otras concernientes al fondo de la cuestión, que eran únicamente aceptadas. Allí figuran como invariable canon de toda disputa, como regla que había que seguir siempre y que invocar a cada paso. Al tratar de reconocer así, deliberadamente, como ley, y de enunciar de una manera expresa lo que hasta entonces se había seguido como por un convenio táctico o por instinto, se fueron hallados poco a poco expresiones más o menos perfectas para los principios de la lógica, tales como el principio de contradicción, el de razón suficiente, el de tertium non datur, el de dictum de omni et nullo. Luego se descubrieron las leyes especiales del silogismo, como por ejemplo, ex meris particularibus aut negativis nihil sequitur, a rationato ad rationem non valet consequentia, etc. Todo esto marchaba muy lenta y penosamente, y permaneció muy imperfecto hasta Aristóteles. Podemos convencernos de ello en parte, viendo la manera torpe y prolija de exponer las verdades lógicas que se observa en muchos diálogos de Platón, y mejor aún con lo que nos refiere Sexto Empírico de las disputas de los megarenses, sobre las leyes más fáciles y más sencillas de la lógica y los penosos esfuerzos que hacían para explicárselas, Sest. M. Adb. Mat. L8. Aristóteles reunió, puso en orden y corrigió los materiales existentes, llevando su conjunto a una perfección incomparablemente superior. Si consideramos cómo la marcha de la civilización griega preparó el trabajo de Aristóteles, nos sentimos poco dispuestos a dar fe al relato de los escritores persas, comunicando por Jones, muy prevenido, en su favor, y según el cual Callisthenes encontró entre los indios una lógica formada y se la envió a su tío Aristóteles, Eleatic Researches, volumen 4, página 163. Se comprende fácilmente la aceptación que la lógica de Aristóteles, hasta en su forma mutilada por los árabes, encontró en la triste Edad Media entre los escolásticos, poseídos del furor de las disputas, desprovistos de todo conocimiento real y nutridos solamente de fórmulas y palabras, y se explica, que para ellos, se elevará hasta el punto de convertirse en eje de toda ciencia. Decaída después de esta consideración, se ha mantenido en boga hasta nuestros días, como ciencia existente por sí, práctica y muy útil, y en nuestra misma época, la filosofía kantiana, que tomó su base primera de la lógica, ha venido a avivar el interés que, bajo este aspecto, es decir,
como medio de conocer la esencia de la razón, merece dicha ciencia sin duda alguna. Si para sacar conclusiones rigurosas hay que examinar bien la relación entre las esferas de los conceptos, y sólo cuando una esfera está exactamente contenida en otra, y ésta lo que está a su vez por completo en una tercera, se debe admitir que la primera está dentro de la tercera. En cambio, el arte de persuadir acude al recurso de no someter las relaciones de los conceptos más que a un examen superficial y enseguida determinarlos en un solo sentido, aquel que se presta a nuestros fines. Esto se efectúa principalmente cuando la esfera del concepto que se examina no está contenida más que en parte en una segunda, estándolo, también en parte, en otra enteramente distinta. Se le hace pasar por comprendida enteramente en una u otra, según la conveniencia del orador. Por ejemplo, cuando se habla de la pasión, se la puede hacer entrar a voluntad en el concepto de la mayor fuerza, del agente más poderoso del mundo, o bien en el concepto de la sinrazón, y en el de la impotencia y la debilidad. Se puede continuar el procedimiento y aplicarle a cada uno de los conceptos a que nos conduzca el discurso. Casi siempre en la comprensión de un concepto, se descubren las esferas de otras nociones generales que se cortan, y cada una de las cuales contiene en su campo alguna parte del de la primera, aunque abarque mucho más espacio todavía. No se hace resaltar más que una de estas últimas esferas, aquella en que se requiere incluir el primer concepto, al par que se disimula las demás y se prescinde de ellas. Sobre este rezago de habilidad descansan todos los artificios de la persuasión, todos los sofismas más útiles. En cuanto a los artificios lógicos, tales como mentiens, velatus, cornutus, etc., son demasiados groseros, evidentemente, para que se pueda hacer uso de ellos. Ignoro si se ha reducido a este primer principio de su posibilidad, la esencia de todo el arte de los sofismas y de la persuasión, y así se ha demostrado que tal principio reside en la naturaleza especial de los conceptos, es decir, en el modo de conocimiento de la razón, más que ya que la exposición que estoy haciendo me ha conducido a este punto, deseo dilucidar la cuestión por fácil que sea de comprender, con el esquema de la adjunta tabla destinada a mostrar cómo las esferas se cortan unas a otras, y cómo dejan campo libre para pasar arbitrariamente de un concepto a otro, sea el que quiera. Con todo, no quisiera que, a causa de dicha tabla, se diese a esta explicación incidental más importancia de la que en realidad tiene. He elegido como ejemplo explicativo, el concepto de viaje. Su esfera se enlaza con otras 4, a cada una de las cuales puede pasar el argumentador a su capricho. Estas 4 se enlazan a su vez con otras, y hasta algunas con 2 o 3 de las nuevas al mismo tiempo. A través de ellas, elige el orador a voluntad su ruta, como si fuera el único camino para llegar finalmente al bien o al mal, según su propósito. Solo se requiere proceder siempre en la sucesión de las esferas, en la dirección del centro, o sea el concepto principal dado, hacia la periferia, sin retroceder. Se puede, según el lado vulnerable del auditorio, introducir esta manera sofistica de raciocinar, ya en un discurso seguido, ya en la forma rigurosa del silogismo. En el fondo, la mayor parte de las demostraciones que se usan en las ciencias, y sobre todo en la filosofía, no están construidas de otra manera. Sin esto no hubiera podido en todos los tiempos darse el caso de que tantas cosas fueran, no sólo erróneamente admitidas, pues el error en sí mismo tiene otro origen, sino demostradas y probadas, sin perjuicio de lo cual se ha visto más tarde que eran enteramente falsas. Sirvan de ejemplo la filosofía de Leibniz, Wolff, la astronomía de Ptolomeo, la química de Stahl, la teoría de los colores de Newton, etc., etc.